Pero bueno, también vamos a preguntarle al ingeniero Roberto Cuero Medina, asambleísta de UNES, qué opina sobre este y otros temas. Así que demos la bienvenida, ingeniero Roberto Cuero, como siempre, un gusto, un placer tenerlo aquí en Los Especialistas. El placer es todo mío, Carla. Un saludo cordial a usted y a Jaime. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Lo primero que le voy a preguntar es, justamente en base a estas declaraciones del presidente de la República y las respuestas que han dado los diferentes actores políticos, algo que yo llamo la segunda temporada de La culpa es de Correa con dos nuevos personajes, Jaime Nebot y Leonidas Issa, ¿no? Porque ya parece esto el cuento de nunca acabar. Vamos temporada tras temporada, 4 años dura cada temporada de esta super serie. Pero ha habido respuestas de los diferentes actores políticos. ¿Qué opina usted sobre la respuesta que ha dado el líder del Partido Social Cristiano y también los líderes, tanto como Rafael Correa, expresidente, y Leonidas Issa? Carla, buenos días con todas y con todos. Un saludo cordial a los ciudadanos que se enlazan en esta señal. Mire, Carla, primero que nada yo creo que deberíamos hacer un análisis sucinto de la actitud, la posición, esa entrevista con el señor Vera y el señor presidente de la República. Yo creo que hubieron demasiados errores, por decirlo menos, ¿no? Yo creo que abrirse frentes de esa manera, tirar lodo con ventilador, acusar inclusive de la seguridad de sus familias, señor Lasso, a varios actores políticos, creo que es un desatino, ¿no? Yo creo que lamentablemente el equipo político del señor presidente ha perdido un poco la sintonía, el horizonte con las demandas que el pueblo tiene. El señor presidente de la República está ahí para gobernar el país. Echarle la culpa a Rafael Correa, a Jaime Nebot y a Leonidas Issa de una supuesta conspiración, meterlos en un saco como el triunvirato de la conspiración, creo yo que es desatinado, por decirlo menos. Esta investigación de los Pandora Papers se da producto de una serie de periodistas de investigación de varios países del mundo. Son más de 600 periodistas, entre ellos El Universo, aquí en Ecuador, con quien el señor Lasso tiene una muy buena relación, más allá de la carta que envió en estos días, reclamándole determinado comportamiento al Universo. Dicho sea de paso, el presidente Correa siempre hizo observaciones con respecto a lo que los medios dicen y lo que los medios callan. Bajo ese criterio, esa investigación arrojó una serie de datos, y esos datos están siendo investigados por algunos países. En este caso, Ecuador, la Asamblea Nacional, ha definido una comisión con todo el derecho. Entendamos que el Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo organismo de decisión de la Asamblea y decidió que esa investigación, insisto, subrayo, investigación, vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales. Recién se está investigando. No hay por qué adelantar criterios. Lo que sí es muy importante, hacer análisis de declaraciones anteriores del señor Lasso. Si ustedes revisan declaraciones y hacemos una línea de tiempo, ustedes se van a encontrar que el señor Lasso decía una cosa, luego decía otra cosa y ahora dice otra cosa. Lo último que dijo con respecto al tema del paraíso fiscal y dónde está su fortuna, dijo que estaba allá y acá. Entonces, ese tipo de contradicciones tienen que ser observadas, tienen que ser analizadas y por supuesto tienen que ser investigadas. La comisión va a hacer su trabajo y arrojará determinados resultados y en base a esos resultados nosotros tomaremos alguna decisión. Aquí yo le he dicho al señor presidente, con todo respeto, primero que lamento mucho que su familia esté involucrada en esta cosa. Lo digo sinceramente, lamento mucho. O sea, el tema familiar es un tema que las personas que estamos en políticas, en lo posible, deberíamos tenerlo aparte, fuera, a un lado. Pero nosotros no tenemos la culpa de que la familia del señor Lasso esté involucrada en esto. Es él mismo que tiene la culpa. En ese sentido, estimada Carla y Jaime, primero decir eso. Y lo otro, esperar que las investigaciones avancen. Yo creo que es una muy buena señal, por decir algo, que el presidente haya decidido ir a las comisiones que lo llamen. Él tiene que dar la cara y enfrentar esto. En Chile tenemos una situación completamente distinta, estimada Carla y Jaime.
En Chile ya hay un grupo de asambleístas, un grupo de parlamentarios, un grupo de congresistas, como quiera llamarse, que están pidiendo la salida del señor Piñera. Aquí hay algunas voces, hay algunas insinuaciones, ¿no? Hay algunos criterios legítimos, pero nosotros vamos a esperar las investigaciones de la Comisión de Garantías Constitucionales, estimada Carla. Asambleísta, bueno, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y efectivamente el presidente tiene todo el derecho de defenderse, aunque hemos visto que hay un doble discurso, ¿no? Primero manifestó una cosa, después manifestó otra. Pero bueno, ¿a quién podríamos decirle que le antecede todo esto? ¿Qué pasó con el Tribunal Electoral que no revisó efectivamente las declaraciones juramentadas? ¿Qué pasa con las entidades como Contraloría, como Fiscalía, que deben iniciar un proceso de investigación y debería hacer a la par con la Comisión de Garantías Constitucionales? No vemos un movimiento ahí, vemos entidades calladas, entidades que lo ven de una forma un poco desde lejos. ¿Por qué no se está dando este proceso como se está dando efectivamente, y usted lo manifestaba, en otros lados? Eso por un lado. ¿Y qué opina el bloque de UNES sobre esto? ¿Van a seguir las investigaciones? ¿Van a estar vigilantes de este proceso de investigaciones que esperamos que sea muy honesto y transparente? La primera pregunta, Carla, en esta línea de la conversación. Primero, permítame leer la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular, efectuada el 19 de febrero del 2017. Disposición transitoria primera. Las personas que, a la entrada en vigencia de esta ley, ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores públicos, tendrán que acatar los mandatos de la consulta popular y esta ley o renunciar a su cargo hasta el 6 de marzo del 2018 bajo la pena de destitución. Viene la parte más importante. No será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos y primos, y 2º grado de afinidad, léase, cuñados, abuelos de mi cónyuge o a nombre de terceros vinculados a aquel. Hago esta referencia, estimada Carla, porque esto no se trata de un antojo o de una ilusión, se trata de una ley de nuestro país. Y cuando el señor Lasso, actual presidente de este país, inscribió su última candidatura, recordamos todos los ciudadanos que se impugnó la candidatura del señor Lasso. Y se la impugnó precisamente haciendo alusión a esta ley. ¿Qué hizo el señor Lasso? Fue donde el señor Roger Arosemena, entiendo que es cuñado o concuñado, ¿sí? Un notario que ahora fue nombrado embajador en el Vaticano, y el señor notario le avaló una declaración juramentada donde el señor Lasso decía que él no tenía bienes en paraísos fiscales. Con esa declaración juramentada la llevó al Consejo Nacional Electoral y desecharon la impugnación de su candidatura. Miren lo grave que es esto. O sea, pongo en contexto esta situación porque, insisto, lo que se está haciendo no es traído de los cabellos. Esto tiene asidero jurídico. Esto tiene un historial, tiene una línea de tiempo. En ese sentido, estimada Carla, el CNE debió haber investigado de mejor manera. Estamos hablando de una candidatura presidencial. ¿Y cómo es posible pues que este señor Roger Arosemena, quien haya dado fe de esa declaración juramentada, ahora esté como embajador en el Vaticano? No hay un conflicto ético ahí. Todas esas cosas hay que revisar. ¿Qué está haciendo mi bancada, estimada Carla? Bueno, lo que tenemos que hacer como asambleístas, investigar. La ley nos asiste, respetando el debido proceso y, por supuesto, respetando el legítimo derecho a la defensa. Aquí estamos imbuidos todos en la posibilidad, en la intencionalidad de hacer una investigación seria, objetiva, que arroje los resultados para darle al pueblo lo que nos ha pedido: transparencia, trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo está, ingeniero Roberto Cuero? Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ingeniero, ¿cómo tomó la Comisión de Fiscalización la decisión del Pleno de la Asamblea de excluirlos a ustedes para que sean los que investiguen este caso? Bueno, la exclusión ya sabemos por qué viene, porque el presidente de la comisión pues es el amigo del presidente de la República. Más que eso, Jaime, le reitero, y así categóricamente se lo digo, el Pleno es la máxima autoridad de decisión de la Asamblea Nacional. Las decisiones que toma el Pleno no pueden ser cuestionadas por los asambleístas. Tenemos que allanarnos a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Mire, Fernando tiene su estilo, ¿no? Fernando tiene su estilo, obviamente es muy cercano al presidente de la República, muy cercano. Y nosotros, como miembros de la comisión, habemos algunas bancadas allí, todos, excepto Fernando, ha tenido o hemos tenido una posición, obviamente, de allanarnos. Eventualmente algún comentario en contra, porque bueno, la Comisión de Fiscalización había dado algunos pasos en ese sentido. Aceptamos gentilmente una invitación del presidente de la República, basados en que él es la primera magistratura del país, no había que hacerle un desaire, somos respetuosos de esa magistratura. Más allá que en realidad él tendría que haber venido a la Asamblea. Ese es, digamos, el órgano regular. La Asamblea es el primer poder del Estado, estimado Jaime. Bajo ese concepto, más allá de que se iniciaron algunos trámites, decidimos, como no podía ser de otra manera, allanarnos a lo que el Pleno dijo. ¿Qué es lo que debemos hacer los miembros de la Comisión de Fiscalización y cualquier asambleísta que tenga alguna información que pueda abonar a transparentar esta investigación? Entregarla a la comisión que ha decidido el Pleno para que avance en esa investigación, es decir, a la Comisión de Garantías Constitucionales. Eso es lo que deberíamos hacer. En eso estamos todos los de nuestra bancada, estimado Jaime, y espero que todos los asambleístas de esta nueva etapa de la Asamblea Nacional. Fernando sigue con su posición de que él va a hacer su investigación por su cuenta, aunque no sé si es que en realidad la Asamblea va a recibir también esa investigación que va a hacer Fernando. Mire, yo creo que Fernando comete un error y le dio paso por decirle algo, estimado Jaime, a la comparecencia de un joven que por ahí anda haciendo ruidos permanentemente, este señor Balda, pero hicieron el ridículo. Oh, sorpresa, el señor Balda aparece diciendo que recién ha encontrado la ruta del dinero y hace una exposición, pero créanme que daba vergüenza ajena. Honestamente, yo esperaba alguna situación con algún nivel de contundencia, con algún rigor académico. Absolutamente nada. Es totalmente inoficioso hacer este tipo de cosas. Y créanme, el señor Balda quedó totalmente mal en la comparecencia de la Comisión de Fiscalización. Por eso y por otras razones, lo que se debería hacer es no duplicar esfuerzos, sino cualquier acción que implique transparentar o alguna persona, ciudadano o asambleísta que tenga información sobre este caso, pasarla a la comisión encargada de esta investigación, porque nosotros no estamos persiguiendo a nadie, estimado Jaime. No es mi estilo, no es nuestro estilo. Más allá de que nosotros sí hemos sido perseguidos. No es nuestro estilo. Queremos darle a esta investigación transparencia, objetividad, insisto, la legitimidad de cumplir el debido proceso y, por supuesto, también el legítimo derecho a la defensa, estimado Jaime. Asambleísta, bueno, por declaraciones del propio presidente Guillermo Lasso con Carlos Vera, justamente, él admitió que tiene parte de su patrimonio en el país y fuera del país. O sea, aquí hay prácticamente una realidad de que él sí tiene cuentas o empresas en paraísos fiscales o cuentas offshore. Si esto se revela dentro de esa investigación, ¿qué podría pasar con el primer mandatario? Bueno, sería gravísimo, Jaime. Sería gravísimo que la investigación arroje un resultado en el cual se certifique, insisto, de manera objetiva, con el rigor que esto implica, que el señor presidente en estos momentos tenga cuentas en paraísos fiscales o las haya transferido a su entorno familiar. Porque la ley es clara, estimado Jaime, la ley no permite eso. Estaría en una causal de destitución. Así de clarito, estaría en una causal de destitución. Ojalá que no sea así, le digo honestamente. Ojalá que no sea así. Porque a ningún ciudadano de este país y ni de ningún otro le conviene convulsión política. Imagínense lo que sería que el presidente tenga que dejarse cargo, más allá de que hay la normativa expresa de la sucesión presidencial. Existe aquí en cualquier país. Pero yo no creo que ningún ciudadano esté queriendo eso, y por supuesto nosotros. Pero tenemos que aplicar la ley, estimado Jaime. Ojalá los resultados digan otra cosa, pero hay que esperar que los resultados avancen. Sí es preocupante, estimado Jaime, sí es preocupante las declaraciones del presidente Lasso. Preocupante en el sentido de que dice, bueno, están aquí en Ecuador y también están allá. ¿Allá dónde? En Dakota del Sur, en Panamá. Sabemos que hay un banco, Banisi, que antes se llamaba el Banco de Guayaquil, y hay unas figuras ahí un poco complicadas desde el punto de vista de fideicomiso, desde el punto de vista de holding,
que eventualmente podrían complicar la situación del señor Lasso. El SRI es el ente de nuestro país que está facultado por ley, para definir cuáles son las latitudes consideradas paraíso fiscal. Es más que obvio que Panamá es un paraíso fiscal. Hay una discusión con Dakota del Sur, de Estados Unidos, etcétera, pero allí, insisto, se tendrá que hacer los análisis respectivos desde el punto de vista técnico. Esto tiene cierta rigurosidad técnica y las personas que están en esta comisión tienen que apoyarse en estos equipos técnicos y en expertos para que se definan estas cosas. Esperemos, Jaime, esperemos que esto tenga un resultado favorable para el país. Esperemos que el señor Lasso pueda justificar todos sus dineros. Hemos visto unas declaraciones donde él dice que ha pagado en 15 años 588 millones de dólares. Si usted divide eso para 15, estamos hablando de que él ha pagado 39 millones de dólares por año. Sin embargo, en una de sus declaraciones juramentadas dice que su fortuna es 39 millones de dólares. ¿Cómo es posible que alguien pague 39 millones de dólares al año cuando dice tener solamente como su fortuna 39 millones de dólares? Todas esas cosas. Pero también dice el presidente de la República que él ha trabajado desde los 15 años y ha estado vinculado a la banca desde los 15 años. O sea, el resto de años, ¿cuánto ha pagado de impuestos? Todo eso hay que analizar, hay que hacerle los pedidos al SRI. Entiendo que ya la comisión encargada está haciendo estos pedidos, pero el cálculo que yo le hice ahorita a mí me deja muchas dudas, ¿no? Si usted revisa las declaraciones juramentadas, que es público, ¿no? Eso él mismo lo publicó, del señor Lasso. Él dice que su fortuna es 39 millones de dólares. Pero acto seguido dice que él ha pagado 588 millones en 15 años. Si usted divide esa cifra para 15 años, hay contradicciones. 39 millones de dólares por año. Entonces, ¿cómo es que uno paga toda su fortuna en un año de impuestos? No tiene sentido. No tiene sentido. Ahí algo no cuadra, estimado Jaime. Asambleísta, en el tema de las declaraciones que dio el presidente de la República, donde acusa al expresidente Rafael Correa, a Leonidas Issa y a Jaime Nebot de conspiradores, que son los que están detrás de su inestabilidad en la parte política de su gobierno, y escuchar todo esto, ¿no es una cortina de humo para tratar de desviar la atención de lo que está pasando con el tema de los Pandora Papers? Mire, estimado Jaime, me escuché la entrevista porque lamentablemente no pude verla en vivo, del señor Lasso con el señor Vera, y ahí aparece el señor George Soros, aparece Rafael Correa, aparece Jaime Nebot, aparece Leonidas Issa, aparecen obviamente, porque ellos hicieron la investigación, el consorcio de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Obviamente aparece el Universo. O sea, hay una serie de argumentaciones, con todo respeto, estimado Jaime, traída de los cabellos para justificar o tratar de justificar el famoso complot, el famoso triunvirato de el complot para destituir o para sacarlo del poder a Lasso. Ojalá el señor Lasso tenga las pruebas, porque las personas aludidas tienen todo el derecho de poner una demanda. Lo que debería hacer el señor Lasso, si él tiene esas pruebas, bueno, usar el poder que le da la Constitución y la ley como presidente de la República y poner una denuncia en contra de eso, porque esto sería se encasillaría en la rebelión, ¿no? Entonces podría poner una denuncia, ojalá tenga las pruebas. De lo contrario, yo creo que le hace un flaco favor esas denuncias al señor Lasso. Eso por un lado. Por otro lado, políticamente no es correcto que un mandatario salga a hacer estas aseveraciones. Esto lo digo con mucho respeto, estimado Juan. No es correcto. Se abre frentes innecesariamente. Ya le salió el señor Lasso, el señor Nebot, perdón, a responder. Y la respuesta de Nebot es contundente. La respuesta del expresidente Rafael Correa es contundente. La respuesta de Leonidas Issa es contundente. O sea, por esas declaraciones él se abre 3 frentes políticos cuando lo que debería hacer es buscar la conciliación, lo que debería hacer es buscar la posibilidad de el diálogo para resolver los problemas que le aquejan al país. Por ejemplo, el tema carcelario. El tema carcelario, estimado Jaime, es un hito en la historia de este país. Nunca en la historia de este país se había visto una situación tan grave como el tema carcelario. Nunca, nunca. El tema de la inseguridad. Oiga, da miedo salir a las calles, estimado. Yo vivo al sur, yo vivo al sur de Guayaquil. Y da miedo, pues,
Da terror que un hijo de uno salga eventualmente a una tienda a comprar un helado, da terror. Entonces son cosas que le atañen. ¿A quién le atañen? ¿Al presidente de la República? No podemos tolerar, estimado Jaime y Carla, que una ministra de gobierno diga que ella no tiene nada que ver con la seguridad ni con las cárceles, porque ella es ministra de gobierno y las cárceles están entregadas a la SNAI, o quien maneja las cárceles es la SNAI. Ella es la ministra de gobierno, pues. Ella es la que comanda la policía. ¿Cómo que va a decir que no tiene nada que ver en el tema de las cárceles? ¿Acaso la policía no controla perímetros de las cárceles? ¿Acaso la policía no es un operador de justicia también, por llamarlo de alguna forma? Bueno, en realidad los operadores son fiscales y jueces, pero es parte del engranaje que tienen que darle seguridad a la ciudadanía. ¿Cómo que una ministra diga eso? Entonces, bajo ese criterio, estimado Jaime, estimada Carla, hay una total desconexión de la realidad nacional. En vez de estar pensando o creyendo que hay fantasmas, que hay cucos y que hay monstruos, el señor presidente debería preocuparse de estos temas que le atañen a la ciudadanía. Y si sigue viendo cucos, fantasmas y monstruos, bueno, con todo respeto, yo creo que el presidente debería tener algún trato de algún profesional en ese sentido, ¿no? Asambleísta, bueno, efectivamente habría que decirle al presidente de la manera más cordial que no se desgaste abriendo estos frentes, sino que más bien se ponga en marcha o se empodere en tratar de solucionar los verdaderos problemas que tiene el país en este momento. Pero más allá de las cárceles, tenemos un problema también que está acechando a la ciudadanía, y es el tema de las planillas de CENEL. ¿Qué pasa con estas planillas? ¿Hasta cuándo estos costos elevados? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque con la crisis económica que tenemos y con los problemas de delincuencia, imagínense, y encima que los ciudadanos tengamos que pagar unos valores exorbitantes, definitivamente es terrible. Cada día tenemos una noticia nueva, desagradable para la ciudadanía. Estimada Carla, yo me inauguré como legislador haciendo un pedido de información a CENEL por el tema de las planillas eléctricas. Recordarán ustedes que en plena pandemia, cuando las personas estaban dentro de sus casas, hubo una subida estrepitosa del consumo de energía eléctrica. Comenzamos a investigar, nos hemos dado cuenta de que han habido cosas ahí totalmente oscuras. En estos momentos se está llevando a cabo un juicio político al ex ministro de Energía, René Ortiz, que obviamente era la máxima autoridad en esa época en lo que tiene que ver con energía. Se han presentado una serie de comparecientes y han dado algunos testimonios, créanme, estimada Carla, pero desgarradores. Uno de ellos es, por ejemplo, ver cómo la CENEL tiene un registro, ¿no?, en Cuenca, no en Guayaquil, me refiero a todo el tema de facturación, y las personas no pueden reclamar en sitio su facturación, tienen que irse a Cuenca. Hay una investigación ahí que, insisto, es traída de los cabellos. No tengo los datos en este momento aquí, pero apenas los tenga se los puedo pasar. Hay ciudadanos que su planilla de energía eléctrica se les ha subido del 300, 400, hasta 1000%. Es impresionante. Y hubieron algunos, acciones por parte del Ejecutivo que, entre comillas, pararon el corte de energía, pero esta electrofacturación siguió. Es decir, cuando uno va a reclamar, se encuentra de que, perfecto, no me cortaron, pero ha seguido acumulándose esos valores. Esto es desgarrador para mucha gente que está atravesando por situaciones muy difíciles. Ayer tuvimos la comparecencia ayer o antes de ayer, la comparecencia del gerente de CENEL, y nos explicaba, por ejemplo, que él se encontró con situaciones, le voy a decir algo que yo pedí información sobre eso, de compañías que no han sido contratadas por CENEL, pero le han ganado vía jurídica, ¿sí?, acciones de protección a CENEL. Raro, ¿no? ¿Cómo es que no han sido contratados por CENEL y le ganan acciones de protección a CENEL por contratos realizados que tienen que ver inclusive justamente con este tema de las planillas? Esto es impresentable, estimada Carla. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que se ha prostituido en el país el tema de cobro de planillas, el tema de electrofacturación. Se ha entregado a una serie de empresas privadas, muchas de ellas que no tienen ni siquiera razón social, vinculadas a este tema, a esta actividad, para hacer tabla rasa. Mientras más corten, más ganan.
explico, o sea, asambleísta, perdón que lo interrumpe, en torno a esta investigación y a la entrevista que vamos a tener, la ciudadanía nos comunica que a pesar de que efectivamente no hay cortes de energía eléctrica, sin embargo, cuando ellos se acercan, porque obviamente no quieren tener montos más altos, les dicen que tienen que hacer un convenio de pago. Y ese convenio de pago lo están haciendo por el total de la deuda. Entonces, esa parte es como que un poco incomprensible. Dicen, ¿por qué hago un convenio de pago por una deuda que no debo asumir porque no es el costo real? Entonces, tomando en consideración lo que usted manifiesta, ¿no? Cómo definitivamente han pasado cosas fuera de serio, cosas incoherentes dentro de CENEL. ¿Qué es lo que manifiestan los directivos de CENEL? Si ustedes han decidido o ustedes han manifestado que se pare el tema de los cobros, o sea, han apelado a eso. Hay un mecanismo que ha definido CENEL a través de, entiendo, un acuerdo ministerial que faculta a CENEL a hacer cobros presuntivos. Cobros presuntivos, es decir, presumen que determinado ciudadano ha consumido X, Y, Z cantidad de energía eléctrica y en base a esa presunción cobran. Eso es totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Estimada Carla, como miembro de la Comisión de Fiscalización quiero que me entienda. En estos momentos yo soy como un juez, digamos, y estamos justamente en un juicio político. No quiero adelantar criterios más allá de todo lo que le he expuesto. Estaría prevaricando. Estamos cerrando este juicio político. Esperemos que la próxima semana ya tengamos el informe, lo presentemos al Pleno y ahí habrá una recomendación con respecto a este juicio político que implícitamente tiene también los considerandos que atañen al tema de la energía eléctrica. Así que le pido por favor, Carla, un poquito de paciencia. No puedo yo expresarme con respecto a mi criterio específico de la recomendación del juicio político, por supuesto, lo que implicaría este juicio político. Entendamos que el juicio político es eso, un juicio político, pero el expediente tiene que ir imperativamente a la fiscalía y la fiscalía con esa documentación, con esos testimonios, con esas comparecencias, tendrá que obviamente hacer lo que le compete, ¿no? Es decir, investigar si hay la presunción de algún delito. ¿Y cuál es la recomendación que le podríamos hacer entonces a la ciudadanía, que sigue preocupada porque sus valores siguen en incremento y aún mantienen la deuda? De mi parte, estimada Carla, mi compromiso con los ciudadanos. Insisto, estoy en una posición un poco delicada, por llamarlo de alguna forma, porque en estos momentos soy un juez sustanciador de un juicio político y no puedo pronunciarme más allá. Pero es más que seguro, estimada Carla, que van a haber algunas líneas de investigación ahí ya que le corresponden a la Fiscalía y por supuesto impulsaremos la transparencia, la agilidad, la celeridad de este tipo de cosas, estimada Carla. En todo caso, a los ciudadanos estar muy vigilantes de este proceso para ver cuáles son las medidas que se van a tomar y de una u otra forma, pues, poder ayudarlos. Pero no quiero terminar mi intervención o pasar a Jaime sin que conversemos un poco, entremos en materia del tema del subsidio a los combustibles. Porque el gobierno aún no toma una decisión en firme, definitivamente. Un día hay manifestación de un sector, otro día hay otro sector, se sienta a conversar, habla de focalización, después dice que ese no es el mecanismo. ¿En qué circunstancia está el tema de la focalización de los subsidios de los combustibles, sobre todo en la Asamblea? Mire, Carla, en estas comparecencias, en este juicio político, porque cuando hablamos de energía estamos hablando de todo este compendio de, por ejemplo, productos como el petróleo como tal y los productos limpios, léase diésel, gasolina extra, súper, etc. La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo, funcionarios petroleros, gente experta en esto, recibimos la comparecencia de un joven ingeniero petrolero, ingeniero en petróleos, apellido Almeida, una comparecencia muy interesante, Carla. Mire, esta información yo tengo que validarla con algunas personas que conocen el tema, pero nos dejó totalmente preocupados un cuadro que nos enseñó este señor Almeida, donde él, según este cuadro, justifica que nunca hubo necesidad de liberalizar los precios del combustible. ¿Por qué? Porque la intencionalidad o la base para esto supuestamente era el subsidio al combustible y que el Estado estaba perdiendo plata. Pero, oh sorpresa, según los cálculos, él hace un cuadrito, egresos e ingresos, y en el 2019 el balance
final es positivo de 152.52 millones. En el 2020 el balance es positivo, 280.77 millones. Y en lo que va del 2021, 124 millones. Es decir, para resumirle, Carla, por razones de tiempo, cuando él hace un balance de todos los costos de producción de combustible, más la importación de derivados, más la exportación de derivados, más la venta interna de combustible, le repito, el saldo es positivo en el 2019, en el 2020 y en lo que va obviamente el 2021. ¿Qué es lo que nos dice el señor Almeida? Que nunca hubo la justificación para abrir esta banda de que suban los combustibles. Nunca hubo la justificación. Entonces, esto hay que investigarlo, esto hay que analizarlo, esto hay que contrastarlo. La fuente que él nos plantea aquí es el mismo Petroecuador. Esto es gravísimo, estimado Jaime, estimada Carlos. Es gravísimo. Si esto se comprobara, ese decreto ejecutivo que libera el precio del combustible, por un lado, y ojo, algo más importante todavía, le entrega a las comercializadoras privadas la posibilidad de que puedan ellos poner los precios. Porque así se está pasando ahorita. Así está pasando ahorita. Son ellos los que ponen los precios de combustible. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Estamos observando esto, Carla. Todo esto va a salir en el informe. Créame, esta fue una de las comparecencias más interesantes, porque según estos datos, nunca se justificó el incremento del precio del combustible. Nunca se justificó. Y esto está lacerando el bolsillo de los ciudadanos. Vaya, salga por la calle, hable con la gente, entre a un restaurante a ver cómo han subido los almuerzos. El sector de la transportación está casi en la quiebra. Entonces, este tipo de cosas hay que analizarlas, insisto, con la mayor objetividad posible, contrastando la información, teniendo rigurosidad académica para tratar esto. Y todo esto va a salir, estimada Carla y Jaime, en este informe de la Comisión de Fiscalización. Justamente en este espacio, uno de nuestros invitados esta semana nos decía que el precio de la gasolina extra o eco en Colombia está más barata que acá en Ecuador. Y esa gasolina ya no tiene subsidio. ¿Cómo es que en Ecuador sigue subiendo el precio de la gasolina y del diésel, pero sin embargo en los países vecinos donde no hay subsidio está más barato? O sea, aquí hay una cosa que no se la puede entender. Estimado Jaime, es impresionante, es impresionante. Yo me quedé también absorto, porque uno como ciudadano regular tiende a pensar que todas las decisiones que se están tomando son en base al beneficio de los ciudadanos. Ahora, en mi calidad de asambleísta, nos llega información que contradicen completamente de este hecho, pero totalmente, Jaime. Esto solamente se puede observar que ha sido el negocio del siglo. Y ahí el señor René Ortiz, que como todos sabemos, siempre fue representante de las comercializadoras y las grandes empresas vinculadas al tema del petróleo y productos limpios. Bueno, ahorita está en un juicio político. Ayer tenía que comparecer, había dicho que no iba a ir, que tenía no sé qué vaina. Entiendo que hoy día va a comparecer, no es cuando él quiera. Yo he dicho que no voy a ir a la comisión hoy día de fiscalización, porque no puede ser que un tema tan delicado como este, un exministro, no le esté parando bola. Y le insisto, estaremos ahí, mis equipos están trabajando en el informe, estaremos ahí presentes para que ese informe sea contundente. Y le repito, con todo lo que implica un juicio como tal político, en este caso, dando el legítimo derecho a la defensa, manteniendo el debido proceso, siendo rigurosos con la información, contrastando con la información desde el punto de vista objetiva y académica, ese informe va a dar un resultado muy importante, estimado Juan. Ahora, lo que uno se pone a pensar, ¿no? Después de que en Colombia la gasolina está más barata que en Ecuador, pero sin embargo se habla de que Ecuador no llega a los niveles del precio internacional. O sea, no sabemos ni siquiera hasta cuándo va a seguir subiendo los combustibles acá en este país. Esa es la gran pregunta. Tal vez va a llegar a $5 un galón de gasolina. Estimado Jaime, y hay otro elemento que hay que introducir al análisis que usted plantea. Es la calidad de los combustibles. O sea, para uno poder tener una base de los precios, uno tiene que comparar papas con papas. No puede comparar una papa dañada con una papa que está buena, por poner un ejemplo burdo.
el nivel de calidad de los combustibles de Ecuador no se compara con el nivel de calidad de los combustibles en Estados Unidos. Entonces, no podríamos comparar esas dos cosas, estimado Jaime. Asambleísta, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar en este espacio aquí en Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Muchas gracias, Jaime. Un saludo cordial a ti, a Carla, y un abrazo fraterno a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias al ingeniero Roberto Cuero Medina, asambleísta de UNES. Hemos hablado de 3 temas: los Pandora Papers, planillas de CENEL y subsidio de combustibles.